Hola, bienvenido a Chocolate Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y hoy te voy a enseñar cómo hacer un delicioso café bulletproof o un café súper cargado para ese momento cuando necesitamos bastante energía en el día. Si estás haciendo una dieta cetogénica, pues te va a caer perfecto, y si no, si eres atleta y entrenas, este café te va a dar la suficiente energía para que puedas hacer todos tus entrenamientos súper bien. Entonces, vamos a hacer este café en estos vasos espectaculares de la Vitamix que a mí me encantan porque los puedes hacer todo aquí, te lo llevas y listo. Puedes hacerlo frío, caliente o como hoy que lo vamos a hacer al tiempo porque me encanta poder tomármelo así. Queda mega cremosito y está súper fácil de hacer. Entonces, aquí tengo este aditamento que se le pone a la Vitamix y se enrosca aquí en el vasito para poderlo hacer. Vamos a hacer, entonces, vamos a colocar en el vaso de la Vitamix, vamos a colocar, aquí yo tengo como unos 250 mililitros de café expreso que hice. Ahora le voy a colocar como un cuarto de taza a media taza de leche de almendras. Tú puedes colocar la leche de coco si gustas o la leche que más te agrade. Y ahora viene lo bueno y lo extraño de la receta, por así decirlo. Mira, yo le voy a colocar una cucharada de cocoa, un cuartico de cucharada de pimienta cayena, pimienta, cúrcuma, tiene canela también y tiene un poco de cardamomo. Todo esto lo que va a hacer es que nuestro café se potencie y quede espectacular. No vas a creer lo rico que queda. Ahora le voy a agregar unas 2 cucharadas de semillitas de herb. Luego le voy a agregar una cucharada de proteína vegetal. Esto es para darle power a mi café. Y si quieres también le puedes agregar colágeno. Queda espectacular. Una pizca de sal. Sí, ya sé, no te estreses, en serio queda muy bueno. Ya vas a ver. Ahora lo voy a endulzar con algo que se llama fruto del monje. Le voy a poner un cuarto de cucharadita porque a mí no me gusta el café dulce. Y este fruto del monje es un endulzante natural que no sube el índice glucémico. O sea, no es azúcar como tal. Tú puedes ponerle azúcar, pero esto queda buenísimo. Ahora también viene una parte interesante. Le voy a agregar aceite de coco. Si no me miras raro, no. Una cucharada de aceite de coco. Esto va a hacer que tu café te dé energía y quede deli. Y una cucharada de aceite MCT, que es un aceite de triglicéridos medios que sirve para los que estamos en dieta, keto, o también para aquellas personas, como te dije, que entrenan. Entonces voy a poner esto acá. Si tú no tienes el aceite MCT, no te preocupes, sustitúyelo por un poco de ghee, que es mantequilla clarificada, o déjalo solamente con el aceite de coco, no pasa absolutamente nada. Ahora yo voy a cerrar mi vaso de la Vitamix, lo voy a cerrar súper bien. Y lo voy a poner acá. Que calce. A ver. École, acá. Perfecto. Y lo voy a emulsionar todo súper bien para hacer mi café bulletproof. Ya está listo mi café. Si viste, lo puse en la función de smoothie, que es súper fácil y aparte me va a moler absolutamente todas esas semillas que estaban ahí de herb. Ahora lo que hago es quitarle la cuchilla, le pongo la tapita y listo. Aquí está mi bulletproof coffee para darme energía durante el día, hecho súper fácil en mi vaso de la Vitamix. No ensucia mucho. Todo lo que ensucie me lo llevo aquí, así que no hay que limpiar, no hay que hacer mucho cosa.
Te veo en una próxima receta de chocolate pimienta. Espero te haya gustado esta y la pruebes en casa porque de verdad está delicioso. Prueba a hacer diferentes combinaciones con tu bulletproof. No sé, en vez de agregarle chocolate, agregarle coquito rallado o déjalo natural, solamente café. Puedes omitir la leche de almendras y agregarle mucho más café y ya te queda pues un poco más concentrado. Imagina agregarle un poco de hielo picado para que te quede frappé. Bueno, las combinaciones son lo que te da tu imaginación. Ya sabes que vamos a estar haciendo muchas recetas healthy o saludables aquí en Chocolate Pimienta. Obviamente pues usando nuestra Vitamix. Espero te haya encantado entonces la receta. Nos vemos en un próximo episodio de Chocolate Pimienta. Yo me voy a ir a trabajar con mi café. Bye.